Hola a todos. Pues bien, hoy los más viejos del lugar sabéis de mi afición por el fútbol y mi amor por el fútbol, y de tanto en tanto, pues cuando hay algún acontecimiento así un poco marcado, sí que me gusta hacer mi pequeño comentario sobre el fútbol, ¿no? Sobre lo que pasa en el mundo del fútbol, que todavía lo sigo de una forma menos apasionada que antaño, pero todavía es un deporte que sigo con cariño y que me entero de los acontecimientos más actuales, etcétera, ¿no? Y ahora lo que está rondando en las noticias últimamente es la posible huelga, ¿no? que podrían protagonizar los futbolistas, al menos a nivel europeo, y además de la élite del fútbol, ¿no? O sea, de los futbolistas tipo del Real Madrid, del Barça, del Liverpool, de clubes realmente con mucha solera, que según pregonan por ahí, según dicen por ahí, dicen que se están jugando demasiados partidos. Incluso hay entrenadores de prestigio tipo Ancelotti, Guardiola, que respaldan a sus jugadores en esa queja de que se estarían jugando demasiados partidos de élite, demasiados partidos importantes, demasiados torneos entre selecciones y todo a nivel de club, y que la queja estaría en que se pierde muchísima calidad jugando tantos partidos, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto tienen razón o dejan de tener razón los futbolistas? Bueno, depende del enfoque y depende, digamos, del criterio que queramos aplicar ahí, ¿no? A ver, en parte, yo que soy una persona ya de una cierta edad y que he vivido el fútbol con mucha intensidad, sobre todo en mi juventud, yo recuerdo perfectamente las ligas y los torneos, además, como he vivido en dos países distintos, recuerdo perfectamente la liga francesa, la liga española y la liga italiana, que siempre la he seguido de una forma o de otra. O sea, yo tengo tres ligas en mi cabeza que he seguido mucho en los años 80, 90, incluso hasta el 2000. Y luego he seguido la española casi en exclusividad, ¿no? Del 2000 para acá. Ahora ya, digamos, la sigo de una forma más lejana, pero antes era capaz de comprarme hasta el paquete entero de la Liga, Primera División, Segunda División, toda la Copa de Europa entera, toda la Champions, diferentes torneos, ¿no? Y lo seguía con bastante asiduidad y todos los partidos que podía, ¿no? Sí que es verdad que en todos esos años yo he notado una pequeña merma en la calidad de los partidos, en cuanto a la intensidad, en cuanto a, digamos, el dramatismo quizás de las jugadas, etcétera. Pero también he notado una ganancia en la calidad, en el trato del balón, en las tácticas, en la disciplina de los futbolistas, etcétera, que a veces incluso es hasta aburrida, porque es como ver un partido casi de robots a veces, ¿no? Están tan disciplinados y tienen tan claras sus funciones cada futbolista, que a veces se echa de menos un poco la anarquía de los años 80, ¿no? Tácticamente hablando, ¿no? Que era mucho más anárquico, había un fútbol que dependía más de las estrellas individuales tipo Maradona, ¿no? Hoy en día incluso Messi era un tipo muy disciplinado, ¿no? Jugando en el Barcelona, y Cristiano Ronaldo ya ni te cuento. O sea, quiero decir, hasta las estrellas son disciplinadas, ¿no? Lo cual le quita un poquito de brillo y un poquito de épica, ¿no? a los resultados y a los partidos, ¿no? En general, ¿no? Lo que pasa es que ha ganado ha ganado en coro, ¿no? En belleza. En cuanto ves un partido, pues es muy difícil ver un balón al aire, muy difícil ver un despeje que no vaya a ninguna parte, es muy difícil, digamos, ver jugadas sin ton ni son, ¿no? Y antes, en los 80, incluso en el nivel profesional y de élite, no era tan difícil ver un despeje de balón a las gradas o ver cualquier cosa así un poco más bruta o basta, ¿no? Aparte, sin contar la violencia ejercida entre los futbolistas, que era mucho mayor y mucho menos castigada, ¿no? Entonces, claro, es que hablamos de fútboles tan distintos que querer pretender comparar o decir que antes de los 80, porque se jugaba menos, había un calendario mucho menos cargado, se jugaba mejor. Depende de tu gusto por el fútbol, depende de qué estemos hablando exactamente, porque realmente se jugaba en reglas muy generales peor que ahora. Ahora se juega mucho mejor al fútbol. Es más bonito ver un partido de fútbol actualmente, técnicamente hablando y tácticamente hablando, que los 80 muchas veces, ¿no? En cuanto a bonito, me refiero, ¿no? Coral, claro. ¿Qué pasaba? Que en los 80 había jugadas mucho más épicas y había jugadores individuales que te podían de verdad desequilibrar un partido, y era muy importante
ser la estrella de los equipos eran muy importantes porque si estaban en forma, de verdad que te ganaban un partido casi ellos solos, ¿no? Hablo de Maradona, pero hablo de Platini, podría hablar de Mil, que eran realmente buenos y que podían desequilibrar un partido, ¿no? Zico o cualquier jugador de esas características. Era normalmente el mediapunta, o a veces un centrocampista adelantado, que realmente era un poco el enlace entre la delantera y el centro del campo, y era realmente ese jugador que te rompía líneas, en definitiva, y que te hacía el último pase o que te hacía la jugada que de rebote pues el delantero centro cazaba y te metía el gol, ¿no? Era un poco esta figura, este genio, ¿no? Que rompía el partido, que rompía líneas con sus regates, con su paso, con su visión de juego, etcétera, etcétera. Entonces, y hoy en día no es tan importante, porque hoy en día tácticamente está mucho mejor organizado el equipo y no hace falta tanto la jugada individual para desequilibrar, ¿no? Aunque Messi lo hacía en el Barcelona, por ejemplo, pero no era tan importante la jugadita de Messi, sino era más lo coral, ¿no? El recuperar el balón más cerca del área posible para que Messi hiciera su pequeña diagonal, su última jugada y la metiera, por ejemplo, ¿no? Pero no era tan importante que Messi, como hacía Maradona, Maradona muchas veces la cogía desde el centro del campo. Tenía que cogerla muchísimas veces, incluso desde más atrás, desde su campo propio, y tenía que conducirla a conducciones de 30, 40, 50 metros, casi hasta la otra área, muchas veces hasta la otra área, de hecho, para poder organizar una jugada de ataque, o que el Nápoles saliera de su zona y fuera al ataque, ¿no? O sea que Nápoles, Argentina, etcétera. El famoso gol, de hecho, que encumbró a Maradona en el 86 contra Inglaterra, es una jugada típica que hacía Maradona muchísimas veces. Lo que pasa es que nunca, no todas las veces le salía tan bien como le salió contra Inglaterra, ¿no? Muchas veces no las culminaba. Pero bueno, pero ese arranque desde su propio campo, siempre cerca de la mitad, claro, evidentemente, no pocas veces o nunca había a Maradona arrancar desde la línea de su defensa, o sea, desde su portería hasta la portería contraria, ¿no? No era capaz de aguantar la carrera tanto rato y tantos regates, tantas fintas, pero desde su propio campo, pero cerca del medio, hasta la otra área un montón de veces, pero muchísimas veces, y sacaba faltas en el borde del área muchas veces, sacaba penaltis, sacaba cosas así, pero claro, la culminación esa tan bonita como hizo contra Inglaterra no era habitual porque antes lo cazaban normalmente, porque claro, en los años 80 hacía unas faltas brutales, ¿no? Total, que depende, porque claro, es que como hoy en día tampoco se necesita que un jugador en determinado o unos cuantos jugadores determinados estén tan en forma como para hacer jugadas como hacía Maradona, porque el juego es más colectivo y más coral, tampoco sé hasta qué punto la queja de los futbolistas y luego también ya aplicaron que hay 5 cambios posibles durante el partido, hay 3 ventanas de cambios. Antes solamente había 2 cambios. Durante muchísimos años el fútbol fue así. 2 cambios por partido, luego lo aumentaron a 3 y ahora está a 5, con 3 ventanas. Claro, eso también refresca mucho el equipo. No sé, ¿hasta qué punto tienen razón? Pues no lo sé. Cobran muchísimo más dinero también que en los 80. Yo hablo siempre de los 80 porque es el fútbol que conozco. Yo más atrás ya no voy. Tampoco creo que fuera tan profesional el fútbol ni en los 70, ni en los 60, ni en los 50 como para que se pueda comparar. El de los 80 para adelante se puede comparar porque era lo suficientemente profesional el fútbol como para ya compararse con el de los 90, con el de los 2000, con el 2010, con el 2020, ¿no? Esos últimos, 40 años se pueden comparar entre ellos. Más atrás de 40 años yo creo que ya es aventurarse un poco, porque sí que era profesional el fútbol de los 70, pero bueno, veías mucho barrigón, veías mucho cervecero ahí, veías gente fumando en el vestuario. Era un profesionalismo en ciernes, no era profesional como después pues, volvió en los 80. Es decir, de Maradona para adelante es cuando realmente el fútbol es fútbol moderno ya. Con menos coral, más violento, con defectos que se han ido puliendo con el tiempo, más físico por otra parte también, por eso, porque aparte de Maradona y 4 genios como él, luego había armarios, parecían más jugadores de rugby, sobre todo los centrales, que jugadores de fútbol. Hoy en día hasta los centrales son gente fina y delgada y todo, y que la sacan muy bien con el pie. Así que bueno, en fin, yo mi conclusión sería que no estoy muy seguro de apoyar a los futbolistas en sus quejas, porque también tienen muchas más ventajas. Hay parones de hidratación en verano, hay 5 cambios, plantillas profesionales más amplias, porque antes realmente el banquillo era
bastante lamentable, incluso los equipos de élite. Hoy en día un banquillo de un Real Madrid o un banquillo de un Barcelona es que es otro equipo titular prácticamente. Entonces, claro, no sé hasta qué punto las quejas... Sí que es verdad que un jugador cansado normalmente te va a hacer jugadas tan bonitas, ni va a luchar tanto, ni va a ser tan épico el partido como cuando está fresco, pero claro, también hoy en día se cuidan muchísimo más, tienen un equipo de recuperación impresionante, hay piscinas, hay hielos, hay habitaciones isobáricas, no sé, hay un montón de tecnología alrededor del jugador de fútbol que antiguamente no había, por lo tanto, no sé hasta qué punto la queja es lícita o es un poco... Pues eso, en el ambiente que estamos posmoderno de hoy en día, que los jóvenes se quejan por todo. Quiero decir, cualquier cosita es una queja, todo es agresión, todo es bullying, es que, claro, como estamos en ese ambiente también, pues no sé qué deciros. Sinceramente, creo que hay demasiado de quejicas. Pero bueno, en fin, es mi opinión. Ahí lo dejo. Venga, hasta pronto, cuidaros mucho, como digo siempre, hasta la próxima. Chao, chao.